hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Amén. Oh, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que saque de nosotros, que aparte de nosotros, Señor, cualquier pensamiento que nos distraiga, Señor, de esta enseñanza, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el hermano que tu siervo, Señor, al que le permite, Señor, y hace el honor de enseñarnos también, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Esta noche no estudiaremos otro atributo, porque ya hemos visto todos los atributos de Dios mencionados por Ana en su oración, en ese himno de adoración, ese cántico. No porque estos son los únicos o todos los atributos de Dios, sino que estos son los que Ana ha enumerado en su oración. Así que esta noche no estudiaremos ningún atributo más, sino que más bien haré un recordatorio, un resumen de todo lo que vimos hasta ahora en esta oración. En primer lugar, hemos visto que la oración de Ana es una oración doctrinal. Lo primero que vimos en estos estudios fue la importancia del conocimiento doctrinal de Dios. Ana, contrario a lo que se esperaría de ella, conocía muy bien a Dios. A pesar de que su marido no era un marido piadoso, a pesar de que su situación familiar no era nada tranquila, a pesar de que los sacerdotes de su época eran impíos y corruptos, a pesar de que la situación a nivel nacional era catastrófica, era una apostasía e idolatría general. A pesar de todo esto, Ana conocía a Dios profundamente. Lo más probable, nunca había leído las Sagradas Escrituras escritas en aquel tiempo, que eran el Pentateuco y el libro de Josué. Incluso es muy probable que ni sabía leer y escribir. Pero con todo eso, tal como hemos visto en esos dos primeros capítulos, especialmente en esas dos oraciones que Ana hace, ella tenía un conocimiento teológico, un conocimiento doctrinal de Dios muy profundo. Y eso es así porque el conocer a Dios es en primer lugar un asunto de gracia. Y por eso Ana le conocía. Eso es válido también para nosotros hoy día. El conocer a Dios es en primer lugar un asunto de gracia. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, escrita en Lucas capítulo 10, versículos de 21 al 24. Y os invito, por favor, que busquéis este texto, Lucas 10, de 21 al 24, donde el Señor Jesucristo expresa claramente que el conocer a Dios es un asunto de gracia, es para aquellos a quienes Dios le ha dado esa bendición, es para aquellos a quienes Él quiere revelarse. Lucas 10, del 21 al 24. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De esta parte, esa porción de la Escritura y muchos otros más, vemos que el conocer a Dios es un asunto de gracia. Pero en segundo lugar, el conocer a Dios es un asunto de responsabilidad del creyente. En 2 de Pedro, capítulo 3, la primera parte del versículo 18 dice lo siguiente. 2 de Pedro 3, 18. Solamente la primera parte del versículo. Dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo manda a los creyentes que crezcan en el conocimiento de Dios. Es un mandamiento, es una responsabilidad que el cristiano debe cumplir. El conocer a Dios es un asunto de gracia, es un don de parte de Dios, pero es también una responsabilidad del creyente. Un mandamiento que debe obedecer, que debe buscar crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, el conocimiento de Dios es en primer lugar un asunto de gracia, pero también es mi responsabilidad y tu responsabilidad crecer en el conocimiento de Dios. Le conocemos a Dios porque Él se nos reveló por medio de su palabra y abrió el entendimiento de nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero en segundo lugar, el conocer a Dios es un asunto de responsabilidad. Y tú y yo debemos buscar, debemos procurar crecer en el conocimiento de Dios. Y eso se hace por medio de la lectura bíblica, de la meditación en la palabra de Dios, de escuchar con atención la exposición de la palabra predicada en el culto, de los estudios bíblicos, de las meditaciones, escuchar buenos sermones de hermanos confirmados en la fe, como hermanos que enseñan sana doctrina, así como también leer buenos libros, como tenemos ahí atrás en la biblioteca. Pero debemos esforzarnos. Es un asunto de gracia el conocer a Dios, pero es también una responsabilidad del creyente crecer en el conocimiento de Dios. Lo segundo que hemos visto en la oración de Ana es que su oración fue una oración de regocijo. Algunos hermanos creen que la teología es fría, es solo cerebral, y por eso prefieren la adoración más pasional, más ferviente. En cambio, vemos en este texto que es la misma teología lo que le dio fuego, lo que le dio pasión, alegría, entusiasmo y esperanza a esta mujer. Yo no veo a Ana en ese texto haciendo una oración fría, sino todo lo contrario. Su oración del capítulo 1, con un mismo conocimiento de Dios, fue también muy pasional, muy ferviente. Aunque en el primer caso fue una oración de petición, ahora es una oración de adoración, una oración de regocijo, pero la base de su oración es el mismo conocimiento doctrinal que ella tenía. ¿Cuánto nos hace falta ese tipo de oración en nuestras vidas? En toda la oración de Ana no hay ninguna petición en esta segunda. La primera es una oración de petición, pero la segunda es una oración de alegría, de alabanza, de regocijo, de descanso en el Señor.
Si en el primer capítulo Ana adoró a Jehová pidiendo un hijo varón para la salvación del pueblo, ahora Ana adora a Jehová con su agradecimiento y alabanza porque Dios ya le ha dado este hijo y puede descansar en él. Y esto, no simplemente por ver el fruto de su oración, sino por descansar en Dios, en quien Él es. Hermano, ¿qué es lo que tú y yo acostumbramos pedirle a Dios? ¿Son cosas que nos gustaría tener para un mejor servicio a Él o solamente cosas para nuestra comodidad, para nuestro bienestar? ¿Le pedimos cosas para poder servirle mejor? ¿Le pedimos a Dios que nos ayude a crecer en su conocimiento? ¿Que nos abra más los ojos del entendimiento? ¿Que nos descubra más de sus maravillas? Esta tenía que ser nuestra preocupación principal, nuestra ansia, si lo preferís. Que estemos con hambre y sed de conocerle más y más a Él. Os animo que leáis en casa la epístola de Pablo a los Efesios y que veáis cuáles eran las peticiones de Pablo para los creyentes en Éfeso. En 3 lugares Pablo expresa cuál es su oración para los cristianos en Éfeso. Y os animo, por favor, que lo leáis en casa y que veáis cómo Pablo pide para los efesios que Dios les dé espíritu de entendimiento para que conozcan el amor de Dios, para que conozcan a Dios más y más y más. Ana conocía muy bien a Jehová y por eso en el capítulo 1 lo buscó en adoración, confió en Él y descansó en Él. El Señor, en su bondad, le concedió la petición de su corazón. Le dio un hijo varón. Y ahora, cuando Ana tenía ese hijo varón, lo entrega de nuevo al servicio de Jehová y lo alaba a Jehová por la misma razón, porque le conoce y su corazón se regocija en Jehová. ¿En qué se regocija mi alma y la tuya, hermano? ¿En qué se regocija? ¿En que te han subido el sueldo? ¿En que tu equipo ha ganado el partido de la Copa del Rey o de la Champions o de yo que sé qué? ¿O que por fin has podido iniciar una comunicación con una chica que te gustaba? ¿En qué se regocija tu corazón? Ana se regocijaba en la salvación de Dios. La última parte del versículo 1, ella pone, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Mi principal razón de regocijo y tu principal razón de regocijo tiene que ser Jehová, no sus dones, no sus bendiciones. En ese momento de la historia, Ana está exactamente como al principio. Al principio no tenía hijos. Ahora, aunque lo tenía, lo entregó a Jehová, se quedó otra vez sola. Pero su corazón descansa en Jehová. Ella se regocija en Jehová, en su salvación. El corazón de Ana está ligado a Jehová y no al niño, y por eso ella se regocija principalmente en Jehová y no en su hijo Samuel. Y seguramente que Ana lo amaba enormemente, como cualquier madre y padre ama a su hijo. ¿Tu corazón en qué se regocija? ¿En el objeto de tu oración? ¿Que ese hijo por cual le pediste está sano o es salvo? ¿O porque Dios es el que obró tanto en tu vida como en la suya? Porque Dios, Jehová Dios, es tu Dios. ¿En qué se regocija tu corazón? El apóstol Pablo nos manda en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre.
Hermanos, recordemos que Ana se goza, se regocija y descansa en Jehová y en su salvación, y eso debe ser nuestro descanso y nuestro gozo. Los primeros dos atributos de Dios que hemos visto en su oración están incluidos en la palabra Jehová. Los dos atributos que vimos en una sola clase, la aseidad y la soledad de Dios. La aseidad se refiere a la autosuficiencia y autoexistencia de Dios, y la soledad de Dios se refiere a que Él es único en su ser, que no hay ningún otro ser parecido a Él. Ana identificó claramente a cuál Dios se dirigía en su corazón, que se dirigía a Jehová Dios. En medio de ese pueblo que se había corrompido y apartado del único y verdadero Dios, en medio de ese pueblo que con sus propias manos fabricaban ídolos y los colocaban en sus altares y ahí los adoraba, en medio de ese pueblo idólatra que creía y se postraba ante una mentira, Ana adora al único y verdadero Dios, a Jehová. Y lo adoraba tal como Jesús había de explicar unos 1200 años más tarde, cuando hablaba con la mujer samaritana, lo adoraba en espíritu y en verdad. Y lo adoraba por su nombre, Jehová, que literalmente significa yo soy el que soy. Este es el único Dios verdadero, el que es, el que existe por sí mismo, el único que es autoexistente, el que no tiene necesidad de nada ni de nadie, es decir, es autosuficiente. Y alguien se preguntará, ¿pero cómo es esto? ¿Hay más dioses? ¿Cómo que Ana adoró al único Dios? No, no hay más dioses auténticos. Hay un solo Dios auténtico, Jehová Dios. El resto son dioses de mentira, son ídolos hechos de manos. Son ídolos, son dioses de juguetes, si preferís. Como los juguetes de mi hijo, Jonathan. En su imaginación él piensa que tiene dinosaurios, coches, ahora tiene futbolistas, pero tiene trozos de papel y de plástico. Isaías 45, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Hermanos, la idolatría es un peligro que acecha a todo ser humano. Los impíos son arrastrados por Satanás a postrarse ante dioses falsos y lo hacen gozosamente. Pero también los cristianos están tentados a adorar a dioses extraños. Juan Calvino decía que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Aunque es cierto que difícilmente un cristiano auténtico se postraría ante un ídolo de escayola o de madera o de otro material, aunque eso es cierto, también es cierto que muchas veces para un cristiano Jehová Dios no es el centro de su vida, no es el principal afecto en su vida, no es su primer amor en su vida. Algunas veces nuestra pareja se convierte en nuestro Dios, o el ministerio, o el trabajo, o los hijos. Y esto es fácil de diagnosticar. Si cedes ante los deseos de tu pareja antes que los mandamientos de Dios, si confías en tu trabajo y en tus habilidades para desarrollarlo y no confías y no descansas en el Señor, si tu esperanza para el futuro y tu felicidad son tus hijos y no el Señor, ellos son tu Dios. Y si es así, tendrás que arrepentirte profundamente
y entregarte al único y autosuficiente y autoexistente Dios. No, esto no porque Él necesita nuestra adoración. No le quitamos gloria, no se queda en necesidad Dios si yo y tú no lo adoramos. Él sigue siendo igual de glorioso, de majestuoso, de autosuficiente y de autoexistente. Tú y yo necesitamos que le adoremos a Él. Otro atributo que hemos visto en la misma palabra Jehová es la soberanía de Dios. Definiré la soberanía de Dios por medio de la cita bíblica que encontramos en Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35 dice lo siguiente. Es una cita del rey Nabucodonosor, del emperador. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando he presentado el estudio sobre este tema, vimos cómo la soberanía de Dios gobierna soberanamente, valga la redundancia. Vimos cómo la soberanía de Dios gobierna en la naturaleza, en los gobiernos, en los ángeles caídos y Satanás, y asimismo en la salvación de los perdidos. Con respecto a la soberanía de Dios en los gobiernos y en las huestes celestiales, y asimismo a Satanás y los demonios, lo acabamos de ver en el texto de Daniel. Nabucodonosor lo confiesa públicamente. Con respecto a la soberanía de Dios en la naturaleza, no para todo cristiano queda claro si Dios, al crear el universo, le estableció sus leyes de funcionamiento y luego se desentendió de él y quizá de vez en cuando visita la tierra y ahí es cuando interviene en algún que otro asunto según las peticiones de los cristianos. Así es como algunos o quizá muchos creyentes piensan. Pero lo que vemos en la Biblia es que cada milímetro del universo está bajo el señorío de Dios en cada milisegundo de la existencia del universo, y así desde la creación y por los siglos de los siglos. Hay hermanos a quienes les resulta difícil creer que Dios tenga algo que ver con las calamidades, con las enfermedades o la muerte. Y por eso vamos a leer Salmo 135, versículos de 5 al 7. Salmos 135, del 5 al 7. Dice así, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Es de más decir que los huracanes, las tormentas y todas las demás calamidades naturales ocurren por el efecto de las nubes, el viento y todos los demás efectos naturales. Pero el aspecto de la soberanía de Dios que más discusiones ha producido es con respecto a la salvación. ¿Es Dios soberano para salvar a quien Él quiere
¿O Dios debe intentar salvar a todos y cada uno de los habitantes de la tierra? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Me limitaré a leer una porción un poco más extensa en Romanos 9, de 10 al 21. La respuesta está más que explícita en el texto. Romanos 9, de 10 al 21. Dice así el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si este texto no te convence de que Dios es soberano para salvar a quien quiere y endurecer a quien quiere, si en tu corazón piensas, bueno, sí, pero es que en otro texto de la Biblia dice eso y dice no sé, entonces no tengo otro argumento para ti. Porque cualquier argumento que te daría no te será suficiente. Tu problema no es de entendimiento, sino de terquedad. Tú no quieres aceptar y reconocer que Dios es soberano para hacer con lo suyo lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Así que no intentaré convencerte. Si la palabra de Dios no te es suficiente argumento, no tengo más argumentos. Pero te advierto que estás en un deslizadero muy peligroso, porque para ti las sagradas escrituras no son suficientes en materia de fe, y eso es herejía. Si tú dices, bueno, sí, a ver, es cierto que ahí pues en Romanos sí dice esto, pero es que si voy a Salmos o si voy a Génesis o si voy a Apocalipsis, dice una cosa diferente. O sea, me estás diciendo que la Biblia se está contradiciendo. O me estás diciendo que para ti lo que pone en una parte de la Biblia tiene más peso de lo que pone en otra parte. Para ti la Biblia no se complementa. Le pido a Dios que si es tu situación te arrepientas y te rindes ante la soberanía de Dios. El siguiente atributo que hemos visto ha sido la santidad de Dios. Ana adora a Dios porque Él es santo. De manera natural, nosotros, todos, nos sentimos indignos para hablar de la santidad de Dios. Porque sabemos que todos quedamos retratados en este tema y por eso la santidad casi se ha vuelto un tema tabú. Nos es mucho más cómodo hablar de la creación de Dios, de su poder, de su conocimiento infinito, de su amor, de su bondad, de su soberanía. Pero cuando toca el tema de la santidad de Dios, se crea un silencio incómodo.
Si hablamos de la soberanía de Dios, se crean debates. Pero la santidad de Dios nos tapa la boca. Porque hay algo en nosotros que nos hace reconocernos indignos para hablar de la majestad de la santidad de Dios. Que Dios es santo quiere decir que Él es totalmente apartado de pecado, es puro, inmaculado, perfecto. Pero esto no es el único significado de la palabra santo. También santo significa apartado, separado, consagrado, diferente. Por ejemplo, los utensilios que se usaban en el tabernáculo fueron llamados utensilios santos, pero eran utensilios normales, simplemente que han sido santificadas, han sido apartadas para el servicio a Jehová. Y a estos utensilios se le tendría que dar una honra, un respeto, una dignidad especial, porque eran utensilios santos para Jehová. No podrían usarse como otros utensilios iguales a ellos. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Él es apartado, que Él es separado de todo lo vil y contaminado de ese mundo. Lo más digno y noble de este mundo no deja de ser vil y deshonroso delante de su santidad. Hasta las criaturas angelicales no se consideran dignas ni siquiera de mirar su majestad y se cubren el rostro con sus alas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le alabaste a Dios por su santidad? Ana alaba a Dios por su santidad. Perdón. Haz memoria. Busca en tus recuerdos. ¿Cuándo fue la última vez que has glorificado a Dios por su santidad? Dije la vez anterior cuando estuve exponiendo este atributo que me tocó reconocer con vergüenza que no es habitual en mis oraciones alabarle por su santidad. Si somos cristianos, Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, busca, desea, anhela y se deleita en la santidad. Si tú no anhelas la santidad, si tú no te deleitas en la santidad de Dios, solo hay dos alternativas. La primera es que el Espíritu Santo no habita en ti y, en este caso, no eres creyente y debes arrepentirte y pedirle a Dios que te salve. O la segunda opción es que por tu manera de vivir descuidada y pecaminosa, has contristado y has apagado al Espíritu de Dios. Y por eso no se manifiesta en ti pidiendo, buscando la santidad. Y en este caso también debes arrepentirte para que Dios restaure tu vida. Te quiero recordar que en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios es también el refugio. Maffer, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Dios es el refugio o la roca de salvación, otro atributo que hemos visto. La idea de un Dios airado contra la humanidad, contra el hombre pecador, para muchas personas, incluso para muchos cristianos, es considerado algo indigno e incompatible con un Dios amoroso y bondadoso. Pero eso no es así. La misma Biblia nos habla de un Dios amoroso y bondadoso, pero también nos habla de un Dios airado contra el pecador. No contra el pecado, sino contra el pecador. Porque muchos cristianos creen que en la Biblia está escrito que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es falso. Esto no lo dice la Biblia. Esto lo dijo Mahatma Gandhi.
¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a la ira de Dios? La encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3. Perdón, 3, no, versículo 36. Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando la Biblia presenta a Dios como refugio o roca de salvación, principalmente se refiere a refugiar a su pueblo de la ira de Dios, a poner a su pueblo sobre la roca para que sean salvos de la ira de Dios. Dos imágenes muy vivas en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta realidad son el arca de Noé y la sangre del Cordero Pascual. Solamente aquellos que estaban en el arca estaban a salvo de la manifestación de la ira de Dios en el diluvio. Solamente los que estaban dentro de la casa, que tenía los postes y el dintel pintado con la sangre de un cordero sin mancha, estaban a salvo de la ira de Dios manifestada por la muerte de los primogénitos en Egipto. Solamente los que están en Cristo, bajo la protección de su sangre preciosa, sangre derramada en la cruz del Calvario, solamente los que están sobre la roca de salvación, que es Cristo, están a salvo de la ira eterna de Dios que se manifestará en el juicio final, cuando los que no están en Cristo serán apartados eternamente de la presencia bendita de Dios en el lago del fuego eterno. Otro atributo de Dios que hemos visto es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, El atributo de la omnisciencia de Dios nos habla de que no hay nada oculto para Dios, ni en tiempo, ni en espacio, ni en alcance. Con respecto al tiempo, como Dios es eterno y todas las cosas ocurren bajo su providencia, Él sabe todo el pasado, el presente y el futuro, porque Él lo controla y gobierna según su propósito. Hay otra expresión que dicen los teólogos, que Dios está fuera del tiempo. Él está presente en cada etapa, en cada segundo de la historia. Con respecto al espacio, como Dios es omnipresente, no hay nada oculto para Él en ningún lugar del universo, sea cercano o en la galaxia más lejana. Y con respecto al alcance, como Dios es el creador de toda cosa existente, Él conoce cada criatura del universo, cómo funciona, qué necesita, qué la motiva, cómo piensa, cómo siente, cómo se comunica, e incluso las intenciones de los corazones de los hombres. Él conoce todo. La omnipresencia de Dios nos transmite la verdad de que todo el ser de Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo, y que eso fue así desde siempre y para siempre. Quiere decir, no solamente que Dios es tan grande que abarca el universo y mucho más que el universo, sino que todo el ser de Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo, y esto es así desde siempre y será para siempre. Dios está libre de cualquier limitación de espacio. La aplicación pertinente a estas dos verdades preciosas es que deberíamos vivir con temor de Jehová en todos los momentos de nuestra vida, sabiendo que Él lo sabe todo y está presente en todo. Pero también, asimismo, tener seguridad, descanso y esperanza, sobre todo porque Dios, a pesar de que sabe todo de nosotros, nos ha escogido para salvación. Nos ha escogido para ser hijos suyos. La perseverancia de los santos, aunque no es un atributo de Dios en sí, es un tema que es de interés para muchos cristianos, así que también lo estuvimos abordando.
Y esto lo hemos visto en el versículo 9, si no mal recuerdo. Sí, exactamente, versículo 9 de nuestro texto, de 1 de Samuel 2. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Simplemente quiero recordar que esa perseverancia de los santos no es en la fuerza, en la sabiduría, en el empeño de los santos, sino porque Él guarda los pies de los santos. Nadie será fuerte por su propia fuerza, lo confiesa Ana. Los santos perseveran porque Dios los preserva. La justicia de Dios es el siguiente atributo que hemos visto. Esa doctrina se encuentra en toda la Biblia, desde las primeras páginas hasta la última. Por ejemplo, la vemos en la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén, en el diluvio, en la historia de Faraón y los egipcios, los judíos que adoraron el becerro de oro y muchas otras historias. Los judíos por rechazar a Cristo. Pero el juicio más grande y relevante de la historia ha sido el juicio del Hijo de Dios por asumir los pecados de su pueblo. Al final de la historia, esta misma culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo y el juicio final. Dios es un Dios justo y Él juzga y juzgará con justicia todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Y solamente los que han sido justificados en Cristo, es decir, solo aquellos a quienes se les imputará la justicia de Cristo por gracia, por medio de la fe, serán salvos de la sentencia condenatoria en el tribunal de Dios. La providencia de Dios es el último atributo que hemos visto en esta serie. Hemos hablado muy recientemente de ello y aparte de eso, la providencia es la soberanía de Dios puesta en acción, así que no insistiré mucho más en este punto. Todo, cada átomo del universo, todo lo que se mueve por la providencia de Dios y en la dirección y propósito que Dios tiene para cumplir su voluntad. Para mí es una de las doctrinas que más paz, seguridad, descanso, libertad y esperanza ha traído a mi mente y mi corazón. Sabiendo que el Dios soberano, el monarca absoluto, está sentado en su trono y ejecuta su voluntad en todo lugar y en toda criatura, en todo momento, por los siglos de los siglos, esto me da seguridad, descanso y paz en medio de la alegría o en medio de la tristeza. No de una forma perfecta, pero el Señor trae esa verdad a mi mente. La providencia de Dios, es decir, su soberanía en acción, es el atributo de Dios que nos da una dirección correcta para saber a quién tenemos que alabar y a quién debemos agradecer cuando las cosas han ido bien, a quién debemos dirigir nuestras oraciones, quién puede obrar y cambiar las cosas. Asimismo, la providencia nos enseña en quién debemos descansar, confiar y esperar cuando las circunstancias son difíciles. En conclusión, hermanos, solamente si conocemos a Dios podemos adorarle correctamente, porque lo adoramos tal como Él es y por lo que Él es. Por eso os animo que busquéis conocer a Dios no a través de experiencias y cuentos, sino a través de sus atributos. Así estaremos firmes en su camino, así podremos adorarle correctamente, así podremos glorificar su nombre y servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Y así nos ayude Dios. Amén. Hermano William.